Como un completo desafío a los meteorólogos, resultó el impacto de Otis en Acapulco, que pasó en menos de 12 horas de tormenta tropical a convertirse en un temible huracán categoría 5. Los especialistas reconocen que prácticamente todos los modelos científicos que atienden este tipo de ciclones fallaron, lo que convierte este fenómeno en motivo de estudio y plantea la interrogante si los equipos con los que se cuenta actualmente serán suficientes para alertar sobre lo que viene. Era importante tocar aquí en Ruta 44 el fenómeno de Otis, el impacto que tuvo en Guerrero, y lanzar la pregunta si efectivamente fallaron los pronósticos en el caso de Acapulco. Saludo con mucho gusto a mis invitados, a Alma Delia Ortiz Bañuelos. Ella es maestra en Ciencias Meteorológicas del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara. Alma Delia, bienvenida. Muchas gracias. Ángel Meulenert, doctor en Ciencias Meteorológicas. Ángel, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. Miriam Liliana Pardo Rodríguez, maestra en Ciencias, meteoróloga del Instituto de Astronomía de la Universidad de Guadalajara. Miriam, bienvenida. Muchas gracias. Y Omar García Concepción, también doctor en Ciencias Meteorológicas. Omar, bienvenido. Gracias. Bueno, me gustaría comenzar con una pequeña intervención de cada uno de ustedes, una primera intervención. Comienzo contigo, Alma, sobre el tema que estamos tocando y planteando de Otis. Bueno, pues antes que nada, muchas gracias por invitarnos a cada uno de nosotros. Creo que es un medio importante para el tomar en cuenta estos temas con la población, básicamente, que pues nos sirve aprender, ¿no? Y de estas situaciones que se tiene mucha desinformación y pues aprender de lo sucedido, aprender para si se llega a presentar otro fenómeno de estos, pues tomar medidas de precaución. Muy bien, un tema de aprendizaje entonces. Así es. Ángel Meulenert, una primera intervención, por favor. Ángel. Sí, déjame decirte que llevamos muchos años en esto, especializándonos en la parte de los ciclones tropicales, tanto el doctor Omar como yo, y realmente hay, como decía Alma, hay desinformación verdaderamente en cuanto a lo que se dijo, a lo que no se dijo, a lo que sucedió y a lo que no se tomó en consideración. Por eso es que es necesario cada año, y Jalisco es un ejemplo, cada año Protección Civil aquí en Jalisco trata de hacer simulacros antes de que comience la temporada ciclónica, y además de eso tenemos un comité científico en Protección Civil a la cual pertenecemos, donde tomamos las decisiones ante la amenaza de un huracán. De acuerdo, entonces es prevención. Prevención. Muy bien. Miriam, una primera intervención sobre el tema, por favor. Sí, muchas gracias. Yo creo que aquí de manera muy puntual es importante recalcar el hecho de que cuando se avecina un fenómeno meteorológico como este, normalmente las personas quieren saber con mucha anticipación qué es lo que está sucediendo, qué es lo que nos pueden decir los meteorólogos y los medios de comunicación al respecto. Pero creo que algo que vale la pena señalar en esto es que vivimos una temporada de ciclones tropicales. Eso es algo que va a suceder y creo que ante ello lo importante aquí es, independientemente del fenómeno tropical que vaya a suceder o independientemente de cualquier situación meteorológica que se vaya a presentar, saber qué medidas tomar ante ello, ¿verdad? Así la población puede estar prevenida, así la población puede tomar, primero informándose, pero también coincido con mis compañeros que es muy importante saber qué es lo que se tiene que hacer ante la eventualidad de lo que puede suceder. Muy bien. Omar, una primera intervención, por favor. Sí, muy breve. La batalla de los ciclones tropicales, y digo ciclones tropicales, no huracanes. Ciclón tropical incluye desde una simple depresión hasta un huracán. Bien, se le gana ¿cuánto? Antes del comienzo de la temporada ciclónica. Y para eso, ¿qué cosa hay? Hay que hacer lo que han dicho todos mis colegas, estar preparado eficientemente, independientemente del tipo de ciclón que nos afecte, sea un categoría 5 o sea una simple depresión. De hecho, a veces las simples depresiones producen más desastre que un huracán categoría 5. Y un ejemplo lo tenemos ahí mismo en Acapulco, con los 411 milímetros en 24 horas que dio una
tormenta tropical hace muchos años, antes de que se pensara en huracán. Entró como huracán por otra parte, pero llegó a Acapulco como una simple tormenta tropical y produjo más de 200 muertes. Y prepararse significa educación, realización de simulacros, revisión y actualización de los diferentes planes, que a mí me parece que aquí eso no se tomó en cuenta, evacuaciones seguras y asegurar que se cumplan las normas establecidas para las construcciones. De acuerdo, esos son rubros ya específicos, como menciona Omar. Bueno, Almadelia, a ver, ¿por qué se dijo, porque lo publicamos en los medios, que este huracán tomó a todo mundo desprevenido porque pasó de tormenta tropical a huracán en forma muy rápida? Se habla hasta de récords, etcétera. ¿Qué pasó con esto? ¿Fallaron los pronósticos de verdad? Bueno, normalmente los huracanes, bueno, no, algunos duran 7 días, bueno, no el huracán, sino como todo el proceso, ¿no?, que se va formando y se va dando un seguimiento. Entonces, casi siempre los modelos nos llegan a dar una trayectoria que con 48 horas, 24 horas, con un poco más de anticipación. Y bueno, sí, los modelos nos indicaban efectivamente pues que se esperaba que tuvieran categoría entre 1 y 3, ¿no? Algunos decían puede llegar a categoría 3. Pero 12 horas antes empezó a intensificarse y eso fue lo que generó, pues, o sea, ya se había hecho la alerta y la NOAA tenía, nosotros estuvimos compartiendo por redes sociales la trayectoria, cuál era la zona en la que iba a impactar y pues simplemente las últimas categorías fueron las que se intensificaron en las 12 horas, ¿no? ¿Qué es la NOAA, perdón? La NOAA. Bueno, la NOAA hacía a grandes rasgos, de una forma sencilla, viene siendo como la NASA para los en astronomía, la NOAA es para nosotros. Ah, bueno, ya sí, aclarado. Sí, a grandes rasgos, sí. Ángel, ¿fallaron realmente los pronósticos o no? Mira, los pronósticos no fallaron. Más bien fallaron los que tomaron las decisiones para prevenir la llegada de un huracán. En este caso, los modelos de pronóstico sí daban al principio que esta tormenta tropical llamada Otis, que fue como se le puso el nombre, tenía condiciones de intensificarse. Estaba en una zona muy propicia para ello, temperaturas del mar muy cálidas, alta humedad relativa, los vientos cortantes, que es un término un poco difícil de comprender para la población, que son vientos que en la altura hacen que la energía se conserve en un lugar puntualmente, o sea, que no se esparza la energía para propiciar la actividad del fenómeno que se está desarrollando. Y esas condiciones estaban dadas. Lo que pasa es que los modelos de pronóstico de intensificación, que son los que hace el Centro Nacional de Huracanes, no tienen un skill muy grande. No están, son buenos, pero no están totalmente tan exactos como son los de trayectoria. O sea, son dos modelos diferentes. Hay modelo de trayectoria que nos indica la trayectoria donde va a ir el huracán, que tiene un skill, una habilidad muy grande. Incluso cada año se ha ido cerrando más certero. Más certero, pero los de intensidad todavía no. Sin embargo, los meteorólogos del Centro Nacional de Huracán y de cualquier lugar del mundo tropical, lo que hacemos es irnos un poquito por exceso. Cuando nos dicen hay condiciones propicias para que se intensifique, pues entonces empezamos a alertar, cuidado que ahí viene el lobo, ¿no? Y entonces eso es lo que pudiéramos decir, lo que dice la gente, no, que no fueron certeros. Sí fueron certeros. La trayectoria fue casi exacta, por donde iba a entrar Acapulco y los lugares aledaños. Y entonces, ¿qué sucede? Que la intensificación hora con hora se fue mejorando en cuanto a las condiciones que había en el lugar y finalmente, ya prácticamente cuando estaba a pocas horas, ya empezó a ganar más y más hasta que se convirtió en un categoría 5 un poco antes de entrar en tierra. Incluso cuando entra en tierra baja
a categoría 4, antes de entrar, unos minutos antes, unas horas antes, baja un poco. De acuerdo. Por eso es que no se puede decir que no fueron buenos, sí fueron buenos. Lo que pasa que después hablaremos de qué sucedió en tierra. Muy bien. No en el caso del huracán. A ver, Miriam, de acuerdo a lo que dice Ángel, entonces el pronóstico fue certero en cuanto a trayectoria, más no en la intensidad, porque no había los elementos para medirlo, ¿es correcto? Sí, por supuesto. Pues de hecho, tal como lo acaba de mencionar el doctor Ángel, o sea, tenemos aquí dos esquemas. Uno es que sabíamos que se estaba intensificando el huracán. Otro es que sabíamos que iba a tocar tierra y hacia dónde iba, pero sin embargo, ¿cuál fue el mayor detalle que pudiéramos ver aquí? No, pues esto, independientemente de que se intensifique o no, cómo la población estaba al pendiente de lo que estaba sucediendo. Y creo que ese es el tema, ¿no? Creo que ese es el detalle aquí. Si ya sabemos que se estaba intensificando, si ya sabemos hacia dónde iba a ir, entonces la pregunta para la población es, ¿cómo se estaban previniendo ellos? ¿Cómo se estaban previniendo las diferentes organizaciones, los tomadores de decisiones? ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Y esa es la interrogante, yo creo. ¿Los meteorólogos sí alertaron con tiempo? Sí se estaban haciendo las alertas pertinentes, inclusive el Servicio Meteorológico Nacional estaba emitiendo las alertas, pero sin embargo, debido a la rapidez con la que se estaba intensificando este sistema, pues algunos sí pudieran llegar a mencionar, población en general, sobre todo a la que les sorprendió bastante, pues sí pudieran decir, no se avisó con anticipación, no se tomaron las medidas correctas, pero sin embargo sí hay alertas y sí están bien documentadas. Muy bien, tenemos que hacer una pausa. Regresando le voy a preguntar a Omar, a propósito de la analogía que dijo Ángel del lobo, ¿cómo fue que en unas horas el lobo creció de tamaño? Regresamos con esto. Expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México admiten que no saben aún por qué se tuvo un error tan grande en los modelos con los que se pronosticó la fuerza de la tormenta tropical Otis, que se convirtió rápidamente en huracán. Las primeras conjeturas apuntan a que México no cuenta con las suficientes boyas y raderas de observación en el Pacífico, y los organismos nacionales se guiaron por los pronósticos del Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos. Otis, ¿fallaron los pronósticos en Acapulco? Es la pregunta que lanzamos, el tema que tocamos en esta ocasión aquí en Ruta 44. A ver, Omar, el tema del lobo, que fue creciendo de tamaño, ¿cómo se puede explicar que en unas horas aumentara de tormenta tropical a huracán? Bien, si se pudiera explicar, y yo lo pudiera explicar, tuviera más dinero, el mayor millonario del mundo. De acuerdo. Vamos a decirte una cosa, en la actualidad, el pronóstico de trayectoria, para dónde va el ciclón, como dijera Ángel, es un problema simple, lo podemos decir. ¿Por qué? Porque hay muchos datos, etcétera, que nos permiten conocer el ambiente. ¿Cómo es la trayectoria? Es como un río. Si yo tiro una madera en un río, ¿para dónde va la madera? Para dónde está la corriente. De acuerdo. Y en la actualidad yo puedo, con el avance de la física, conocer cómo está el ambiente. Y por lo tanto los pronósticos son muy efectivos hasta 5 días. Ojo, 5 días. No crean pronóstico de más de 5 días de trayectoria. Hasta 5 días. Eso es fundamental. Ahora, el problema de intensidad es un problema extraordinariamente complejo. ¿Se ha avanzado? Sí, pero no lo suficiente. Hay muchas lagunas. ¿Por qué? Porque hay una interacción de la física desde la gran escala hasta la pequeña escala. Por ejemplo, es muy normal que en un huracán, cuando se forma un huracán, tenga reestructuración del ojo. ¿Y qué significa eso? Un principio físico de la conservación del momento. ¿Cómo que? Vamos a explicarlo con un bailarín. Si un bailarín extiende los brazos,
para girar se mueve más lento. Si lo recoge, se mueve más rápido. Lo mismo le pasa a un ciclón, a un huracán. Si un huracán se encoge, la pared del ojo aumenta los vientos. Si se estira, disminuye los vientos. ¿Quién puede pronosticar eso? Ni Jesucristo lo puede pronosticar. No se sabe en estos momentos esa física. Se ha avanzado algo, incluso el WRF, el modelo del WRF, es capaz de decirte esa reestructuración de la pared del ojo, pero lo dice cuando le da la gana, no cuando de verdad ocurre. Se ha avanzado porque ya que un modelo sea capaz de reproducirlo ya es algo, pero todavía no se sabe. Y esa física involucra aspectos desde la microescala hasta la macroescala. Y eso no se conoce. Ahora, yo te voy a poner aquí, además, dentro de eso, ¿qué es lo más difícil? La rápida intensificación. ¿Y qué significa rápida intensificación? Una métrica que dice que si se aumenta el viento en más de 30 nudos, aproximadamente 60 kilómetros por hora, en 24 horas, pues ocurre una rápida intensificación. Y eso ocurrió con el Otis. Los meteorólogos de esquina, o de pacotilla, por decirlo de alguna manera, dicen, eso se podía pronosticar, había agua caliente, había esto. Si fuera tan fácil, se hubiese pronosticado. Yo te voy a poner aquí, me permites un momento para guiarme. Por ejemplo, 56 horas antes ya se había hecho un pronóstico que daba que iba para Acapulco. ¿Cómo qué? Como una simple tormenta tropical. Entonces, ¿qué? ¿No había que tomar medidas 56 horas antes? Sí, porque te acabo de mencionar que Paulín, que fue una simple tormenta tropical, produjo 411 milímetros, inundación y 220 muertos. Claro. Ahora bien, siguió moviéndose, los modelos de trayectoria seguían para Acapulco. 22 horas antes ya se estaba pronosticando que era un huracán categoría 1. 22 horas antes, no es lo idóneo. Lo idóneo fuera pronosticarlo 48 horas antes, pero ya estaba en aviso de huracán la costa, dado por el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos y por el Servicio Meteorológico Nacional. De acuerdo. 22 horas antes ya se decía que era un categoría 1. 12 horas antes se decía que era un categoría 3. Seguía la misma área con Hurricane Watch, aviso de huracán. Y 9 horas antes ya se decía que era un categoría 4. Y posteriormente que se prepararan que era un gran desastre categoría 5. Muy bien. A ver, entonces, Alma, ¿por qué se dijo que llegó a México como tormenta tropical y que en 12 horas se volvió huracán? Cuando nos está comentando Marc que ya se había dicho que iba a ser un huracán. A ver si entendí Esta es la información, ¿por qué llegó? Sí, bueno, nosotros siempre le decimos a la población que trate de mantenerse al pendiente de las fuentes oficiales, porque los pronósticos, como dice el doctor Omar y como dijeron ellos, normalmente nos dan las trayectorias con varios días o 48 horas, nos dicen la mayor probabilidad de que llegue va a tocar tierra en tal lugar o le va a dar hacia la noreste, etcétera, ¿no? Nos da la dirección y te hace un pronóstico, varios modelos, porque no nomás es uno, son varios modelos, te dan un pronóstico más o menos de la categoría. Entonces, nosotros vamos dando seguimiento, entonces, puede ser que alguien se quedó con que iba, como dice el doctor Omar, que primero se creyó que iba a ser tormenta tropical y después no se actualizó, puede ser que eso haya sucedido. Pero normalmente cada 6 horas nosotros estamos actualizando esa información y como lo mencionaba el doctor Omar, pues primero sabíamos que iba a entrar como que iba hacia México con esta intensidad de tormenta tropical, después vimos que categoría 1 y de
de la NHC, nosotros veíamos ahí que efectivamente ahí decía, ¿no? Recomendaba que tenía condiciones para intensificarse, que era categoría 1, pero tenía condiciones para intensificarse. Se emitieron los avisos y a las 6 horas nuevamente volvimos a revisar los avisos y volvimos a decir lo mismo. Nosotros estamos en comunicación con NHC y también con Agua en comunicación constante para no dar diferente información y no confundir a la población. Y cada 6 horas, no sé si respondí su pregunta, sí, ¿a eso claro. se refería? Que puede ser que alguna persona se quedó con la primera, eso versión. suele pasar mucho, la primera versión, y no están al pendiente de las actualizaciones Como y si después están los meteorólogos. comparten. Exactamente, después comparten y dicen, no, dices, sí, eso fue hace 12 Claro. horas, ¿no? Bueno, a ver, entonces Ángel, ¿por qué se dijo que este tema se convirtió en unas cuantas horas en forma histórica? La intensidad y también que es el más grande que ha azotado al Pacífico. Se nos olvida, nosotros no tenemos en nuestro cerebro la posibilidad de guardar mucha información y se nos olvidan las cosas con el tiempo. Pero como existen datos y registros, nosotros los meteorólogos podemos de alguna manera aclarar muchas de estas versiones. Realmente sí se intensificó rápido, está dentro del criterio de intensificación de 30 o 60 kilómetros por hora en menos de 24 horas o en 24 horas, pero han sucedido en muchas ocasiones en la historia de la meteorología tropical. Yo tengo 3 casos aquí. Por ejemplo, Patricia, que ha sido hasta ahora el más potente. Más que Otis. Sí, mucho más. Patricia tuvo vientos máximos sostenidos de 325 kilómetros por hora cuando alcanzó la categoría 5. Es histórico aquí en el Pacífico y en el Atlántico. Patricia empezó su RI o rápida intensificación el 22 de octubre a las 4 de la mañana y llegó a su máximo el 23 a la 1 de la tarde en su recorrido por el Pacífico, alcanzando esa tremenda velocidad de viento de 325 kilómetros por hora. Después vino Wilma, o sea, antes, en el 2005, recordado porque fue el que obtuvo el récord de la presión más baja en el Atlántico en toda la historia de la ciclonología tropical en que se ha medido. Wilma empezó su RI con 120 kilómetros por hora, 977 milibares en el ojo, que es la presión mínima en el ojo, a las 11 de la mañana del día 18 de octubre. Y a las 11 de la tarde, de la noche, ya era un categoría 2. 2 horas después, ya era un categoría 4, a la 1 de la mañana del 19. O sea, 2 horas después nada más. Casi lo mismo que pasó con este. Era un categoría 4 con 240 kilómetros por hora. Y 7 horas después, a las 8 de la mañana del día 19, alcanza los 280 kilómetros por hora e implanta la presión récord del Atlántico, 882 hectopascales o milibares. O sea que ahí tienes 2 históricos que incluso fueron más potentes en la fuerza de sus vientos que Otis. Otis, el 24 con 985, con 130 kilómetros por hora, que fue cuando se dijo que era categoría 1, alcanzó apenas a la 1 de la tarde, o sea, pasaron unas cuantas horas, alcanza a los 205 kilómetros por hora, y en la noche, a las 7 de la noche, ya era un categoría 4 con vientos que alcanzaban los 260 kilómetros por hora. Y a las 11 de la noche ya alcanza 270 kilómetros por hora, cuando fue categoría 5. O sea que está por debajo de los 2 anteriores en cuanto a fortaleza de vientos. Lo que pasa es que los huracanes hay que verlo en todo su contexto. Los daños no los ocasiona únicamente el viento, lo ocasiona la marea de tormenta. Claro, las inundaciones. Si Otis hubiera ocurrido en la península de Yucatán, la borra del mapa. ¿Por qué? Porque la península de Yucatán o cualquier lugar del Golfo de México son costas bajas.
y hubiera producido una ola de tormenta que todavía estuvieran recogiendo a la gente fallecida y los escombros en la península de Yucatán, si hubiera sido así. En este caso es una costa profunda, no llega a haber esa gran área de tormenta, pero también hay que ver que los huracanes traen lluvias torrenciales, donde quiera que ocurran. La lluvia depende mucho también de la velocidad que llevan. Por ejemplo, aquí tuvimos a Lidia. Lidia entró en Vallarta, la lluvia no fue tan torrencial porque pasó muy rápido, se movió a una velocidad fantástica. Entonces hay que ver los huracanes en todo su contexto. Claro, muy bien. Tengo que hacer otra pausa, regreso con más de este tema. De acuerdo con las primeras explicaciones sobre el súbito aumento de intensidad de la tormenta tropical Otis en el Pacífico mexicano, tienen que ver con el cambio climático y el aumento de la temperatura en los océanos. Los científicos advierten que este tipo de fenómenos ocurrirán con cada vez mayor frecuencia y con más intensidad. En el caso del huracán Otis, rompió todos los récords de evolución, ya que los pronósticos se hacen cada 24 horas, pero con este todo cambió en apenas 12 horas. Otis, ¿fallaron los pronósticos en Acapulco? Es el tema que abordamos en Ruta 44. Miriam, si ya se tenían previsiones respecto a lo que venía, tormenta, huracán, etcétera, en Acapulco, la consideración es la siguiente: los pronósticos y los servicios meteorológicos se hacen con un fin, quiero suponer yo, de alertar. ¿Se tomaron las medidas pertinentes para esto? ¿Para alertar a la población? Sí, me refiero para las medidas a partir de los pronósticos. ¿La autoridad tomó las medidas preventivas con la población o no? ¿Qué percibes tú? Bueno, desde mi punto de vista, yo creo que el Servicio Meteorológico Nacional emitió las alertas a muy buen tiempo. ¿Esto para qué nos daría pauta? Para que las diferentes instituciones u organismos de prevención pudieran tomar en efectivo esas notificaciones, esas alertas, y que de esta forma, pues a lo mejor, muy seguramente se pudieran llegar a tomar prevenciones, sobre todo para la salvaguarda de las vidas. Notamos que desgraciadamente pues llegó este fenómeno. Por muchos pudiera haber sido tomado como como que hubo una falta de desinformación tanto de la población, tanto a la hora de tomar las medidas que se pudieron haber realizado para guardar la vida de las personas, pero después de esto pues vemos que pudo haber sido de ambas partes. No podemos decir que fue tanto falta de información, no podemos decir que fue falta de acción de las diferentes instituciones, pero sí también creo que es un conjunto de varias cosas. Por ejemplo, en una ocasión me ha tocado mencionar, digo yo, nosotros que estamos trabajando en el área científica y que estamos continuamente monitoreando y estamos alertando a la población, una parte es la que nosotros estamos haciendo. Sin embargo, también nuestro trabajo se podría llegar a ver truncado si, por ejemplo, los medios de comunicación no emitieran la información que nosotros damos. Claro. Y posteriormente... O la modificaran. Exactamente, o la desinformación que ya conocemos que existe hoy en día y mucho a través de redes sociales. Pero entonces también está la otra parte de que si nosotros estamos haciendo el análisis de los diferentes sistemas meteorológicos o diferentes condiciones que ya se abordan en esta área, y si, por ejemplo, llegamos al punto en el que los medios de comunicación informan correctamente a la población, pero si esto no llega a tomarse en cuenta por las autoridades, claro, entonces cualquier error en cualquiera de estas tres áreas, pues nos pudiera dar las consecuencias que ya presentamos con Otis. Muy bien. Omar,
entiendo que hay un monitoreo de una tormenta, hablabas de la trayectoria, etcétera, que más o menos lleva varios días. Uno puede entender que en esos días tienen que tomarse medidas preventivas. Pero ¿qué pasa cuando la intensidad es tan grande? ¿Debieron haberse tomado medidas de antes, de todas maneras? Bueno, por supuesto vimos que no era pronosticable esa rápida intensificación. Pero como te señalé, 24 horas antes ya estaba toda la costa y todo Acapulco bajo aviso de huracán. Sin embargo, mi pregunta, te respondo con una pregunta: ¿cómo es posible que si 24 horas ya Acapulco está en aviso de huracán, sea 1, sea 2, sea 3 o sea 4, aviso de huracán, se esté realizando una convención minera y no se hayan tomado medidas? En Acapulco había En una convención. Acapulco, ¿cómo es posible? Entonces, ¿dónde está la preparación? ¿Dónde está lo que hace Protección Civil? ¿Dónde están los avisos? ¿Dónde están los tomadores de decisiones a todas las escalas? Es un poco lo que dice Miriam, es decir, a ver, el meteorólogo advierte, el medio de comunicación difunde, pero la autoridad tiene que intervenir. Por ¿Es supuesto. correcto? Y es muy fácil decir, esto nos agarró de sorpresa, o otra serie de cuestiones, como por ejemplo, ¿cómo es posible? No nos fue tan mal si Katrina, que era un categoría 3, produjo 2.000 muertes en New Orleans y nosotros solamente 48. No se puede comparar porque, como dijera Ángel, el huracán solamente no es el viento, es la lluvia. Lo que produjo las 2.000 muertes en New Orleans fue la marea de tormenta, que fue superior a 18 metros. ¿Cuál fue la marea de tormenta de Otis? 43 centímetros, hasta ahora. Es el dato que se tiene en el Centro Nacional de Huracanes. 43 centímetros, no llega a medio metro. Entonces no puedes hacer una comparación tan burda de que sufrimos menos que con lo que sucedió con el Katrina. Esa es una. La otra, indudablemente el cambio climático, calentamiento global, es algo que nos afecta a todos. El planeta no tiene repuesto, somos sus principales depredadores, pero no podemos echarle toda la culpa al calentamiento global. A ver, la intensidad de estos huracanes se ha dicho que es por el calentamiento global. ¿Es correcto? No, algunos dicen eso. Otra cuestión no es el calentamiento global. ¿Siempre han existido huracanes intensos y de rápida intensificación? Sí. ¿Y por qué no lo conocíamos tan bien? Porque no teníamos los instrumentos que tenemos ahora, no tenemos un satélite con imágenes cada 3 minutos, no tenemos 4 aviones dentro del ciclón, no tenemos aviones sin piloto no tripulados metidos, cazadores de huracanes, 3 horas metidos y 4 horas que nos dan toda una serie de datos. Por ejemplo, si yo tomara los 10 huracanes categoría 5 que ocurrieron del 90 al 2015, 10 huracanes categoría 5, y lo analizara con los datos de los años 50, ¿usted sabe cuánto había? De esos 10, ¿cuánto nos hubiesen dado? 1. Y eso está un trabajo que hizo mi colega el doctor Lancy del Centro Nacional de Huracanes. Si los 10 de esa época, de esta época actual, lo analizábamos con los datos de antes, nos hubiese dado 1 solo. 1 solo. Entonces, yo no estoy diciendo que el calentamiento global no sea importante, pero no podemos echarle las cosas. Tenemos que preocuparnos nosotros y tenemos cada día que estar mejor preparados. Y una de las formas de prepararnos es organizándonos antes de que llegue la temporada ciclónica. Muy bien. Almadelia, pareciera que este tema de repartir culpas a partir de que llegó el huracán, ha sido como el deporte en las últimas semanas. Pero uno de los principales sentados en el banco de los acusados, perdón, pero han sido los meteorólogos. Siempre. Se insisten y dicen, no, ellos fallaron en el pronóstico. Siempre, eso ya es un mal que tenemos. En parte yo pienso que es como un trabajo en equipo, porque siento que también los meteorólogos, en base, como dice el doctor Omar y como dicen mis colegas, hasta donde las herramientas que uno tiene, pues uno hace lo posible por alertar a la población. Pero también considero que hay muy poca cultura
los mexicanos tenemos muy poca cultura y también tenemos mucha desorganización en cuestión de construir nuestras ciudades. Entonces pienso que tiene mucho que ver la estructura también del lugar. Ahora, independientemente de las medidas que se hayan tomado, porque cada quien pone su granito de arena, pero también indudablemente un fenómeno de ese tipo, pues tuvo que haber generado algo de daños. Y considerando, por ejemplo, que en Jalisco la Sierra Madre está más cerca de la costa, entonces cuando llegan los huracanes, pues tienen esta interacción con la Sierra Madre, que en cierto aspecto nos protege, y en lo que viene siendo Guerrero está la zona montañosa un poquito más al fondo. Es un poco lo que decía Ángel, ¿no? Que si hubiera sido en la península, hubiera sido un desastre. Entonces tiene mucho que ver el lugar, y estar preparados y construir nuestras ciudades en base a las condiciones locales que se tienen. Entonces, como mexicanos, pues tenemos que aprender de esta situación y empezar a replantear cómo estamos construyendo y cómo estamos preparados, porque a lo mejor nunca pensamos que iba a llegar a un categoría 5 a tocar tierra, pero no porque no pensáramos que podría ser posible, pues mejor estar preparados, ¿no? Muy bien, Ángel, hace un momento Omar se fue hasta los 50, pero también están comentando aquí, y tú lo mencionabas, de que no existe todavía la tecnología, no la hay, para monitorear la intensificación de un fenómeno como este. Y te preguntaría, ¿están homologados todos los sistemas de meteorología internacionales, por ejemplo, con México, o a México le falta infraestructura? No. México tiene una buena estructura en cuanto a meteorología, hablando de meteorología. Lo que sí tiene algunos problemas, sobre todo de falta de resolver algunas cosas que todavía no hemos podido resolver. Por ejemplo, la red de radares. La red de radares de México no alcanza a cubrir todo el territorio de México, de la costa. Los radares, muchos están anticuados, hay que renovarlos. ¿Qué significa esto del radar? El radar es el equipo, diríamos, estrella para el seguimiento de un huracán cuando se está aproximando a tierra. Los radares tienen, cuando más, 400 kilómetros de radio para poder, dentro de esos 400 kilómetros, poder detectar las zonas de lluvias, etcétera, el ojo de un huracán, etcétera. Por eso el radar se sitúa fundamentalmente para prevenir los casos de ciclones tropicales en las áreas costeras. Y tenemos mucho déficit en eso. La red de radares del Servicio Meteorológico Nacional no es óptima, tiene muchos problemas de tecnología que hay que resolverlo y eso significa dinero. No se le da el dinero necesario al Servicio Meteorológico Nacional para resolver eso. Las estaciones meteorológicas también. Hay que hacer una red más densa para poder detectar prácticamente todo lo que se mueve alrededor de la costa y eso es necesario fortalecerlo, pero para eso se necesita dinero y para eso se necesita que los gobiernos, tanto los gobiernos estatales como el gobierno federal se ocupe de ese, porque eso es seguridad nacional. Claro. Y es lo que no hay esa visión. No lo ha habido nunca con ningún presidente. Hace un momento mencionaba Almadelia que hay que tomar en cuenta, y creo que lo que mencionaban también tus compañeros, las condiciones donde va a tocar tierra esto. Claro. México es un país, comparativo con otros, que creo que también es bastante vulnerable. ¿Es correcto? Sí, tanto México, por el Pacífico como en el Atlántico. México es el único país de la zona tropical en que es azotado por huracanes por ambos lados, por ambas costas. Por lo tanto, hay que ponerle mucho a eso. Por eso debería estar la inversión. Y por eso debería estar la inversión, pero nunca la ha habido. La ha habido, pero a pocos. No como debe ser. Claro. Y es necesario que los meteorólogos tengan esas herramientas bajo su mando para poder hacer cada vez mejores pronósticos, mejor vigilancia. Y en cuanto a, yo no voy a juzgar a Protección Civil de Guerrero, pero yo sí digo una cosa. Protección Civil en general de la República Mexicana debe ver como un ejemplo, y no por echar flores, pero sí es así, a la Protección Civil de Jalisco
en cuanto a la prevención, sobre todo en caso de ciclones tropicales. Y también debe poner como ejemplo lo que no se hizo bien en Guerrero. Y Eso poner lo digo como yo. ejemplo lo que no se hizo Lo bien que en no se hizo Guerrero. bien en Guerrero. Protección Civil de Jalisco, yo creo que en los últimos años tiene el número 1 en cuanto a tomar las medidas adecuadas para prevenir los casos de los ciclones tropicales que nos afecten. Muy bien. Es más, de muertes prácticamente estamos en 0. Perfecto, muy bien. Tengo que hacer una pausa, es la última. Regreso a las conclusiones del programa. Después de la catástrofe causada por Otis en Acapulco, los especialistas consideran que los principales retos para los próximos años será estudiar profundamente el caso para aprender de él. También consideran importante revisar las redes de monitoreo, evaluar protocolos de alerta temprana, acoplar modelos de pronósticos, crear infraestructura más resistente y, sobre todo, atender las causas del cambio climático que son las que generan este tipo de fenómenos. Otis, ¿fallaron los pronósticos en Acapulco? Es el tema que tocamos en Ruta 44. Estamos llegando a la parte final del programa y, como siempre, vamos a las conclusiones. Comienzo contigo, Almadelia. Bueno, pues yo quisiera aprovechar este medio para invitar a la población para que se interesen un poquito más en estos temas, para que estén siempre al pendiente de las fuentes confiables, de las instituciones, y las instituciones Oficiales, ¿no? Sí, gracias, muchas gracias. Y también, pues interesarse un poquito más en estos temas, porque si bien nos hace falta, por ejemplo, las personas a veces confundimos lo que es cambio climático con calentamiento global, con variabilidad climática, porque no tenemos esta cultura. Entonces a veces los meteorólogos damos una información, los medios de comunicación la transmiten, las personas entienden otra cosa porque cada quien tiene un concepto diferente del tema, entonces se hace una desinformación tremenda. Entonces invitar a la población que ponga un poquito más de interés en estos temas, que traten de informarse más y también de estar al pendiente porque en Guadalajara pues yo les pregunto a la gente que conozco, ¿no? ¿Y checaste el pronóstico del tiempo del día de hoy? Y todos dicen, no. Entonces pues tratar de estar más al pendiente y también de considerar pues si el clima está cambiando, pues estar listos, ¿no? Pendientes. Claro. Yo creo que no hablamos de esto, pero buena parte de esta desinformación también provino de medios de comunicación que exageraron muchas cosas. Pero también, y esto es una crítica constructiva a los meteorólogos, hablen en un lenguaje más sencillo, no tan técnico. Si a mí me dices una corriente de chorro, pues yo no sé qué es una corriente de chorro. Al simple radioescucha. Que una fuerza convectiva, pues tampoco sé qué es eso. Si lo aterrizamos un poquito y nos ponemos de acuerdo, a lo mejor informamos de otra manera. Muy bien. Ángel, tus conclusiones. Carlos, eso que dices es muy importante. Esa ha sido mi lucha de muchos años. Sí. Yo siempre le digo a los jóvenes, siempre les he dicho, señores, cuando ustedes hablen o den un pronóstico del tiempo, piensen que se lo dan a su abuelita o a su mamá para que lo entienda. Olvídense de esas cosas, como tú mismo dices, corriente en chorro, actividad convectiva. Díganle a la gente lo que quiere saber la gente. ¿Qué quiere saber la gente? ¿Mañana va a llover o no? ¿Mañana va a haber frío o no va a haber frío? En algunos casos sí hay que referirse al fenómeno, como es el caso del ciclón tropical, pero no enmarañarlo con cuestiones que la gente no va a entender. A la gente hay que hablarle claro y referirse a personas de un nivel de secundaria para abajo, que es el público que está escuchando. Así es. Eso es algo que ha sido mi lucha de muchos años y todavía no acaban algunos de centrarse en eso. Y en este caso de este fenómeno de Acapulco, bueno, lamentablemente tuvimos que tener pérdidas de vidas humanas, que es lo primordial que hay que luchar de no tenerlas.
hubo algunas cosas que a mí me impactaron. Por ejemplo, los capitanes de los barcos se quedaron adentro de los barcos, como esta cuestión de que el capitán es el último que salta, ¿no? Claro, claro. Se quedaron en los barcos y murieron adentro de los barcos que se estrellaron unos con otros en la costa, contra la costa. Y así muchas cosas, las convenciones no se suspendieron. O sea, son cosas que necesitan más. Yo pienso que lo que más se necesita es educación, educación y más educación. La batalla de los ciclones tropicales, las zonas que están de riesgo de amenaza de ciclón tropical, deben hacer prácticas antes. La batalla se gana antes que comience la temporada ciclónica. Explicarle a la gente qué es un ciclón tropical, cómo se forma, qué estructura tienen, qué daños pueden causarnos. Todo eso hay que hacerlo antes. Claro, muy bien. Sí. Miriam, tus conclusiones, por favor. Sí, por supuesto. Yo creo que algo que es muy importante recalcar de esto es que la población en general puede estar consciente de que nosotros estamos haciendo la investigación, el trabajo, estamos monitoreando. Y aquí la invitación para la población, para todos los que nos están viendo y escuchando, es acérquense, ¿no? Hay personas que tienen dudas. Con mucho gusto les hemos podido estar resolviendo sus dudas de manera telefónica, a través de mensajes, a través de redes sociales. No se queden con la duda. Eso es algo muy importante. Entonces, si nosotros estamos ya haciendo el trabajo de estar haciendo la investigación, que la población lo aproveche. Y esto principalmente para que ellos sean beneficiados de esta información y sobre todo pues no resulten en daños a su salud, a la vida, etcétera, ¿no? Principalmente eso. Entonces, creo que coincido con el resto de mis compañeros en que estamos al pendiente. Entonces, pues agradecer también este medio, ¿no? que nos está dando la posibilidad de informar a la población. Gracias, Miriam. Omar, tus conclusiones. Bueno, mi conclusión principal es la lección que no debemos olvidar. ¿Y cuál es la lección que no debemos olvidar con Otis? Que hay que estar preparado antes que llegue el primer ciclón. Esa es la primera conclusión. La segunda, que cada día somos más vulnerables, con o sin calentamiento global. ¿Por qué? Porque cada día somos más en este mundo y vivimos en áreas extraordinariamente vulnerables. Desde que se inventó el aire acondicionado, todo el mundo quiere vivir en el cinturón del sol. Y en el cinturón del sol es donde están los huracanes. Entonces hay que prepararse. Eso es fundamental, con o sin cambio climático. Somos más vulnerables. Eso no se nos puede olvidar. ¿Fallaron los pronósticos? Y por último, ya que está al acabarse esta temporada, pero que viene la siguiente temporada, el pronóstico estacional de cuántos ciclones van a existir y que van a afectar a México o a un país no sirve para nada. Eso es muy bueno para el estudio, pero no nos da información sobre cómo prepararnos. Puede ser una temporada muy activa la siguiente y que muy pocos afecten a México, o que no nos afecten a nuestro estado. Pronóstico estacional es algo de morbo que le sirve a los científicos, pero no como prevención ni preparación. Ese mensaje es importante tenerlo en cuenta. Es decir, no sirve para nada saber que van a venir 29 huracanes, etcétera. No, porque no te dicen para dónde van a ir. Tienes que estar preparado, venga 29 o venga uno. Venga uno. Por ejemplo, Andrew. Desastre en los Estados Unidos, fue un desastre total en la Florida. En esa temporada ciclónica de cuando surgió Andrew, nada más surgieron 7 en el Atlántico. La media es 14, 15. Hubo menos esa temporada. Hubo menos, pero bastó uno para que se considere uno de los mayores desastres que ha tenido Estados Unidos. ¿Y cuándo ocurrió Andrew? 27 de agosto. Ya la temporada estaba bien adelante. Ahora, también tiene que ver con los territorios donde ocurren, me han dicho, ¿no? El caso de Nueva Orleans es la zona deprimida donde está. Baja, ¿no? Sí. Además, se sabía desde hacía mucho tiempo que New Orleans no podía resistir un huracán categoría 3 por los diques que estaban mal construidos. Claro. Además, la cantidad de
indocumentados que había, que no iban a los refugios después. Fue un parteagua en Katrina. A partir de ahí, cuando hay un huracán, no, la migra no va a los refugios, pero antes sí. Entonces la gente que indocumentados no iban a los refugios y murieron muchos por no ir a los refugios. Por no ir a los refugios. A ver, les dejo botando el balón y les pregunto entonces, para finalizar, ¿fallaron los pronósticos en Acapulco por Otis o no fallaron? No fallaron. No fallaron. Lo que no se previó, la intensidad tan rápida que alcanzó antes de tocar tierra, pero sí se sabía que para Acapulco iba un huracán al menos categoría 3. Pero no había pronósticos para el tamaño de la intensidad. La intensidad de un categoría 3 a un 5, de todas maneras, un huracán categoría 3 es un huracán mayor, es un huracán de gran intensidad. Hay que prepararse lo mismo para un 3 que para un 5. No fallaron, Omar. No fallaron los pronósticos, no. Sí no fueron pronósticos de intensidad tan efectivo como con algunos otros ciclones. ¿Por qué? Porque ocurrió un proceso de rápida intensificación que la ciencia no permite en estos momentos conocerla a cabalidad, pero había que estar preparado. Y eso no quiere decir que ahora yo tenga que estarme excediendo siempre, porque ese es el mensaje que me están dando casi muchos de los medios. Hay que ahora exigir. No, si exigimos es peor. Si exageramos es peor, porque entonces no nos creen. Y tenemos aquí nosotros el ejemplo que hemos mencionado cuando el alcalde de Guadalajara dijo que Patricia llegaría como huracán categoría 3 a las 6 de la tarde a Guadalajara, que eso era una cosa absurda. Todavía la gente, siguen recordando eso que fue falso. Muy bien, Omar, muchas gracias. Gracias a usted. Miriam, muchas gracias. Gracias, Carlos. Ángel, muchas gracias. Nada. Almadelia, muchas gracias. Muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a usted. Hasta la próxima.